Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos. Agradecimiento por estar aquí esta tarde, porque el sentido de este acto es que podamos asistir y conversar sobre el tema que nos reúne hoy. Estamos dentro de un ciclo, sabéis que esto lo organiza la plataforma de Caminando en Red, que aglutina al Centro Loyola, a la OAC, a las comunidades cristianas populares y también a la Mesa Interreligiosa de Alicante. Entonces, hemos organizado un ciclo con diferentes experiencias, o sea, crisis, fragmentación, digamos, y experiencias de trabajo en sentido alternativo de construcción de una realidad más positiva, ¿no? Y ya vimos algo sobre educación el mes pasado y hoy volvemos con dos experiencias transformadoras importantes con profesionales a los que agradezco profundamente las facilidades, lo fácil que lo han puesto. Y también agradecimiento porque ya tenemos la costumbre de que la SEU nos facilite siempre los espacios y nos cuidan con mucho detalle y quiero agradecer muy sinceramente a la SEU universitaria, que estamos organizando muchas cosas en este ámbito, pues agradecerles su dedicación y el compromiso y el cariño que ponen en toda la organización de los temas. Bueno, vamos a hablar de educación. La educación es un tema que los políticos hablan en periodos electorales, pero luego se olvida, nadie se acuerda de la educación. Sin entender que la educación es un elemento fundamental, es decir, hay dos espacios vitales donde nos crecemos y nos desarrollamos. Uno es la familia y otro es la escuela, porque se aprende donde se convive y se aprende en los espacios de convivencia y según cómo sea esa convivencia. Es decir, decía Maturana, a quien conocéis, decía Maturana, que es un biólogo importante, el biólogo del amor lo llamaba, porque había comprendido que, o sea, él decía, lo importante no son los niños, son los adultos con los que conviven los niños, porque los niños van a aprender según cómo organicemos la convivencia con ellos. Bien, pero vamos a hablar de nuestros compañeros, nuestros amigos que hoy nos acompañan. Lourdes Palomares y Beatriz Guardiola son respectivamente la directora y secretaria del CEIP Azorín de Monóvar. Actualmente las dos forman parte del grupo de investigación acción del proyecto Roma y son formadoras de dicho proyecto. Es un centro que ha vivido un largo proceso costoso de cambio para pasar de una metodología tradicional a otra más activa, colaborativa e inclusiva, lo que les ha llevado a formarse en aspectos muy variados como las matemáticas manipulativas, los mapas mentales, comunidades de aprendizaje, la metodología Waldorf, la neuroeducación. El equipo directivo asistió a unas jornadas, ellas dos son parte del equipo directivo, asistió a unas jornadas hace 8 años del proyecto Roma, donde conocieron al fundador de este proyecto, que es el doctor Miguel López Melero, catedrático de la Universidad de Málaga, que nos hubiera encantado que estuviera ya aquí, pero él pues, está muy delicado y está mayor, como algunos de aquí, en este caso yo, está mayor y ya él hace sus actividades a través de videoconferencias y tal. Por eso hemos preferido traerla a ellas presencialmente, que además tienen experiencia, que llevan muchos años en un centro trabajando sobre el tema. Desde hace 6 años llevan implementando este método de trabajo del proyecto Roma, porque tienen la convicción de que con él están ayudando a sus alumnos a conseguir ser mejores personas, más felices y competentes, más capaces de vivir y convivir, de cambiar la sociedad y la cultura en la que viven. El proyecto Roma se define como un modelo de educación inclusivo centrado en encontrar maneras para educar exitosamente y transformar los contextos escolares de los alumnos, lograr generar un cambio cultural que respete a las personas en su diversidad y las valore como sujetos de dignidad y derechos. Quieren hacer del aula una comunidad de convivencia y aprendizaje que incorpora a las familias y trabaje codo con la escuela. En 2020 fueron reconocidas con el premio Valiví Reixac como proyecto singular comprometido con la cultura, la lengua y la creatividad. Y si os parece bien, empezamos y luego presentamos a Santiago y ahora empezáis vosotras con nuestra reunión. Bueno, buenas tardes a todas y a todos.
Y bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Entiendo que pues un jueves a las 7:30 de la tarde venir a una charla ahí de educación, pues la gente que está aquí pues tiene que estar realmente motivada y comprometida con este tema. Así que de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, como ha dicho Paco, yo soy Lourdes, soy la directora del Cole Azorín, y Bea, que está aquí a mi lado, ella es la secretaria. Comentar antes de nada que nosotras no somos ni cursillistas ni somos expertas en formación, sino simplemente somos dos docentes que nos encanta nuestra profesión, que descubrimos hace unos años el proyecto Roma, que nos entusiasmó, nos cambió la vida porque el cole es parte de nuestra vida y que, bueno, pues que estamos agradecidos de que se hayan contado con nosotros para venir aquí y poder contarlo a todos vosotros. Que si estamos aquí hoy es por eso, porque amamos la educación, amamos nuestro cole y sobre todo a los niños y a las niñas. Y bueno, ya no me enrollo más. Bueno, como ya han contado un poquito de nuestro cole, tiene 50 años ya de historia. Este año estamos también celebrando el 50 aniversario. De resaltar que somos un cole que habla y siente en valenciano. Os lo digo también porque nosotros lo llevamos el tema del valenciano también muy arraigado y muy adentro, y aunque hagamos la charla en castellano, pues veréis que algunas cosas, algunas de las diapositivas que se vean o algún comentario pues se nos puede escapar en valenciano, y también si nos da tiempo a poner un vídeo después al final, pues también será en valenciano, pues que es la lengua en la que hablan nuestros alumnos, ¿vale? Nuestro centro pues es un centro familiar, es estable, trabajamos por el modelo educativo del proyecto Roma, como ya hemos comentado, tenemos muy en cuenta el tema de las emociones, el arte, pertenecemos a la xarxa Coeducacentres y bueno, pues también nos interesan las artes, el teatro. En definitiva, somos una escuela inclusiva, dinámica, acogedora y en constante evolución. Desde hace 20 años, que no son muchos, que no son pocos, trabajamos por proyectos de investigación. El trabajar por proyectos de investigación desde hace ya 20 años, comentaros que no fue una cosa hecha por convicción, sino que fue una cosa más bien de necesidad, ya que nuestro centro acogía al alumnado que venía pues, de las pedanías, de los alrededores del pueblo y sobre todo también de gente de una situación desfavorecida. Entonces, pues como que los papás, las familias para libros, pues que no tenían demasiado. Entonces, se decidió poco a poco pues ir dejando de lado el tema de los libros. Y entonces, pues vimos que el tema de los proyectos de investigación estaba bien y pues nos vimos abocados, casi obligados, pues a trabajar de esta manera, que luego resulta que nos convenció y que nos ilusionó y continuamos todo el centro adelante. Ahí estábamos hasta que hará pues esos 7 o 8 años oímos hablar del proyecto Roma, otra manera de trabajar los proyectos de investigación. Cuando volvimos de esa formación volvimos revueltos. Nos gustó lo que nos dijeron, pero por otro lado no nos gustó, porque nos pusieron en duda muchas de las cosas que nosotros hacíamos ya durante 20 años, que teníamos mucha experiencia y que nos la estaban poniendo del revés. Entonces, ahí nos creó un poco de conflicto, pero aún así le transmitimos al resto del claustro que nos había convencido esta manera de trabajar y que por qué no la estudiábamos un poquito más en profundidad. Como nuestro claustro, como he dicho antes, es muy familiar, un claustro estable y que siempre estamos ahí, tenemos muy buen clima, pues decidieron que sí, que nos apoyaban. Y entonces vimos que era lo que nos faltaba para implementar nuestros proyectos de investigación. A nuestros proyectos de investigación, luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta que no eran proyectos de investigación, que eran las típicas unidades didácticas, pero un poco camufladas. Ahora, después os contaremos el porqué del cambio y qué cambios hay significativos de lo que hacíamos a lo que hacemos ahora. Entonces, pues eso, con el proyecto Roma pues tenemos una nueva forma de pensar, de conversar, de sentir y de actuar. Estamos convencidos de que el proyecto Roma no se basa en modas. ¿Por qué? Pues porque tiene una fuerte fundamentación teórica. El proyecto Roma se basa en autores como Luria, como Habermas, como Vygotsky, como Freire, como Maturana y un sinfín más. Entonces forma un proyecto, una red
que aborda la psicología, la pedagogía, la filosofía, la neuroeducación, la filosofía, por nombrar así algunas. Por ejemplo, de Habermas podríamos decir que el proyecto Roma se queda la teoría de la acción comunicativa. Es decir, el proyecto Roma utiliza muchísimos espacios de comunicación con el alumnado y con el profesorado, donde se aprende a conversar, a expresar sus ideas, a desarrollar un pensamiento crítico. De Luria nos quedaríamos con la neurología de los procesos lógicos de pensamiento y con que el cerebro es el contexto. El cerebro no es una cosa que ya no nacemos con el cerebro ya predeterminado, con la inteligencia predeterminada, sino que se va desarrollando a lo largo de nuestra evolución. Y el contexto, los contextos de aprendizaje, sobre todo, que le demos al niño y a la niña, pues van a ser fundamentales. Después tenemos también con Vygotsky la zona del desarrollo próximo, de Brunner el aprendizaje cooperativo y solidario, y sobre todo de Brunner nos quedamos también con el tema de las asambleas, que las utilizamos muchísimo en nuestro centro. De hecho, nosotros decimos que somos un centro asambleario, hacemos asambleas con los niños casi a diario, por no decir a diario. Hacemos asambleas de portavoces con representantes de todas las clases, desde los pequeñitos de 3 añitos hasta sexto. Hacemos asambleas generales, hacemos asambleas con los profesores y estamos en el camino de hacerlo con las familias. Porque, aunque ahora pues estoy hablando con mucha seguridad y estamos encantados y súper ilusionados con este mundo del proyecto Roma, pues nos ha costado también mucho llegar al punto donde estamos y todavía nos falta mucho por conseguir, ¿vale? Después de Freire también nos quedamos con una aportación ética, no solo a nivel de centro, sino a nivel social. Nuestros proyectos de investigación lo que pretenden ahora es una transformación social. No queremos ser los típicos proyectos de investigación que hacíamos antes, que era estudiar pues, el perrito o los bomberos. No, pretendemos otro nivel con nuestros proyectos de investigación. Está claro que es un proceso y que los niños y niñas de 3 años y de 4 años no vamos a conseguir un proyecto de transformación social, pero ya cuando lleguen a quinto, sexto, cuarto, sí que lo vamos viendo. Y de Dewey lo que utilizamos son los proyectos de investigación. Después, Maturana y su biología del amor, lo que hace es como si fuera una argamasa, una especie de pegamento con las emociones y los sentimientos, y entonces lo va impregnando todo de emoción y de sentimiento y se le da una coherencia a todo el proyecto. Para Maturana también la idea de educación era el saber vivir en coherencia con el hombre y la naturaleza. Y nosotros pretendemos pues, un poquito eso también, esa coherencia, que el hombre pues, se ponga al servicio de la naturaleza y que no intente pues, manipularla. Entonces, con todos estos fundamentos teóricos, el proyecto Roma crea sus principios de proyecto Roma, su metodología, dijéramos, se basa en estos principios. El principio número 1, que a mí me parece que es el más importante de todos, y no solo para este modelo educativo, sino que debería estar en todos los modelos educativos, en toda la sociedad, en todos los coles, desde las escuelas infantiles hasta la universidad, y es que es la confianza en que todas las personas, en que todos los seres humanos somos competentes para aprender. Da igual nuestro origen, da igual las dificultades que tengamos. Si estamos en comunidad, si estamos con el otro y si lo hacemos de la manera adecuada, todos aprendemos. Eso implica un cambio de mirada en el docente. Eso, por ejemplo, implica que a la hora de los profesores de educación especial de PT y AL, pues tendrían que estar dentro del aula, porque son dentro del aula donde pueden hacer su trabajo, porque los niños con dificultades son en relación con los otros niños donde van a aprender. Otro principio sería el trabajo cooperativo y solidario en el aula. En este principio pues nos basamos en las aulas democráticas, en la construcción de la democracia, en
cómo hacemos las normas por consenso, pero no me voy a extender aquí, solo os lo voy a nombrar porque después lo veremos en mayor profundidad. Después, el aula como comunidad de convivencia y aprendizaje, pues que se hace el conocimiento de manera compartida. Otro principio es la construcción social del conocimiento, que aprendemos pues, en el contexto, que es muy importante, y después el respeto a la diferencia como valor. Es súper importante que respetemos las diferencias, pero el principio no se refiere solo a eso. El principio se refiere a que si tenemos en cuenta las diferencias de los demás, pues vamos a aprender mejor. Un niño o una niña no aprende más si está rodeado de iguales, pero si está rodeado con niños o niñas que tienen algún tipo de dificultad, el aprendizaje será mayor. ¿Por qué? Pues porque necesita hacer un esfuerzo para explicarle alguna cosa que no entienda o para hacerse comprender. Necesitará en la convivencia pues, ajustarse también y pues, en ese tipo de convivencia con personas con diferencias, que son diferentes, ya no sean solo que tengan diferencias intelectuales, sino de diferente estatus, diferente raza, pues se tienen que ajustar. Y así es como se aprende. Entonces, con todos estos autores y con estos principios que han sacado, ¿cómo organizamos nosotros? Vamos a la práctica, en nuestro cole, ¿cómo funcionamos? Pues nos vamos a imaginar que estamos en septiembre y que es el primer día. Pues entonces, nosotros en el cole, desde 4 años hasta sexto, trabajamos todos de la misma manera y no incluyo a 3 años porque en 3 añitos, como sabéis, estamos en el periodo de acogida y están entrando progresivamente al centro, se están adaptando y ellos llevan otro ritmo. Pero a partir de 4 años, que ya llevan 1 año en el centro y pues ya nos conocen el espacio y a los profesores y a sus compañeros, sí que lo hacemos así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos dedicamos, según el proyecto Roma, a trabajar las cuestiones previas. Las cuestiones previas son básicas, trabajarse y trabajarlas bien, porque van a ser lo que nos va a dar luego un buen clima de aula, lo que va a hacer que trabajemos bien a lo largo de todo el año. Estas cuestiones previas son el conocerse, asociar la clase o organizar la clase como si fuera un cerebro, según el proceso lógico de pensamiento, consensuar las normas de convivencia y distribuir responsabilidades. Este tipo de cuestiones previas las estamos trabajando pues a lo largo de 2 meses, que a lo mejor os planteáis 2 meses para conocerse y para establecer las normas, 2 meses para organizar la clase, eso es mucho. Pero nosotros no pensamos nunca que es perder el tiempo, al contrario, y la experiencia y la práctica nos lo ha demostrado, es invertir. Invertimos en que se haga grupo, invertimos en que se conozcan, invertimos en que tengan asolidas las normas de convivencia y todo esto nos ha demostrado que evita un montón de problemas luego. Nuestras clases son súper respetuosas, los niños se conocen. Estas cuestiones previas no se trabajan en bloque, no trabajamos el conocerse, luego trabajamos el cerebro, luego no. Lo vamos trabajando pues dependiendo de cada grupo, según las características y la idiosincrasia de cada grupo. Lo vamos trabajando y le vamos dando espacio y lugar. Tampoco lo trabaja siempre la tutora, se trabaja la tutora, pero también lo trabajan los especialistas desde las diferentes áreas. Es un trabajo compartido. Y luego con toda esa información pues se va creando una matriz que luego pues os hablaremos de ellas también. Todo esto se va trabajando a través de juegos y diferentes propuestas y luego, como os había comentado antes, que somos un cole muy asambleario, pues a través de la asamblea. Para nosotros la asamblea es una herramienta pedagógica fundamental, pues porque en ella pues van a conversar, van a conocer, van a esforzarse porque su idea la entiendan los otros y bueno, pues pensamos que es una de las herramientas más potentes que tenemos.
Te lo paso a ella, si no me enrollo yo. Bueno, una de las primeras cosas que abordamos en las asambleas sería comprender este proceso lógico del pensamiento, ya que lo necesitan porque cuando entran a sus aulas empieza el primer plano. Las aulas están vacías. Sí, sí podemos, lo tenemos ya complicado, ¿vale? Guardar las mesas y las sillas lo tenemos, pero bueno, no, hay clases que sí pueden, lo hacen, ¿vale? Se guardan en algún sitio, se esconden y entonces los niños tienen la necesidad de montar su aula. Pero claro, les decimos que para montar el aula necesitan saber cómo funciona nuestro cerebro. Aunque todos sabemos que el cerebro no funciona parcelado, ¿vale? Les hacemos ver que tenemos como diferentes procesos, ¿no? Como 4 fases. ¿Se me escucha? O... Sí. Vale. Vale, gracias. Yo me he olvidado de eso. La primera fase sería la de los procesos, la de donde pone el lenguaje. Yo no puedo decir nada. No, lo digo yo. Ya, pero me gusta a la vez. Poderlo no se puede ampliar en la letra. Qué lástima. Esto, así, mejor. Ahí llega. Vale. Lo siento. No pasa nada. Como se está grabando en video streaming, a lo mejor luego se puede pedir y se puede otros... Bueno, si buscáis también en internet Proyecto Roma, os sale todo está ya en internet. Bueno, sí, pasar lo tienes ahí el PDF. Bueno, estaba comentando que la primera zona es la zona del lenguaje, que es la zona la zona de pensar, perdón, estamos aquí en la que está en rojo, que es la de los procesos de cognición y metacognición. Solemos llamarla la zona de pensar. Para ellos es más sencillo. Y bueno, en esta... luego la otra fase sería la zona del lenguaje, que está más relacionada con el comunicar. La tercera fase sería la zona de la afectividad, o zona del amor, como le llamamos nosotras. Y por el último sería la zona del movimiento, o la de la autonomía. Claro, así se lo ponemos, y imagínate, ¿no? Para ello hacemos muchas explicaciones, desde bien pequeñitos a más mayores, y en cada nivel pues se explica de una manera diferente, bien con vídeos, pero sobre todo también con explicaciones muy visuales. Por ejemplo, la vais a entender muy fácil. Cuando vamos a comprar, antes de ir a comprar, todo el mundo, primero, o deberíamos, para que saliera bien la compra, estaría bien observar, o sea, con los sentidos, observamos y miramos qué nos hace falta, ¿vale? Ahí estaríamos pensando. Luego pasaríamos a hacer una lista, luego vamos y compramos de más. Entonces hacemos una lista y apuntamos todo lo que hemos visto que nos hacía falta. Estaríamos en la zona del lenguaje o comunicar. La tercera fase, cuando voy a comprar, miro si voy en coche. Si voy en coche tengo que cumplir las normas de circulación vial. Cuando voy al supermercado, pues tengo que cumplir las normas de cualquier supermercado, ¿vale? Me pongo guantes para coger los productos, hago una cola para poder pagar, tengo que conocer las normas, ¿vale? Y siempre con un poquito de respeto, saludo, pues todas estas cosas sería la zona de la afectividad o del amor. Y por último ya sería irme a comprar con todo lo que he estado pensando. Lo planificado voy y lo hago realidad, y sería la compra, y ahí sería la autonomía o la zona de movimiento, ¿vale? En cada uno se necesitaríamos nosotros, solo para comprender el proceso lógico del pensamiento, estuvimos muchísimo tiempo, o sea que con media horita no me voy a meter en cada parte, ¿vale? Pero cuando le hemos hecho esta explicación a los niños, les decimos, bueno, y a las niñas, a nuestro alumnado les decimos, bueno, ahora todo el material de la clase, todo lo que necesitamos planificarlo. Entonces vamos colocando cada cosita en su zona, ¿vale? Pues, y aquí salen las primeras discusiones, porque todo esto lo hablamos en la asamblea, como bien ha dicho Lourdes. Y las discusiones las vemos como el mejor aliado con nosotros para el aprendizaje, ¿no? Empezamos a decirles que para dar sus opiniones tienen que basarse en razones de peso. Yo no puedo decir que quiero que los pinceles estén en el movimiento porque sí, pues eso no vale, ¿vale?
dame una razón de peso. Pues mira, creo que deberían en el movimiento porque yo necesito coger el pincel y actuar. Pero hay gente que dirá que lo necesita de la zona del lenguaje, porque en la zona del lenguaje también está el arte, están las matemáticas, ¿vale? No solo está el lenguaje y punto, ¿vale? Está todas las matemáticas, la escritura, está la lectura, está la música, ¿vale? Todos los tipos de lenguajes que existen. Y entonces ellos van colocando, entonces si tú entras a una clase o entras a otra, la clase no la vais a ver igual. Si veréis las 4 zonas diferenciadas, pero lo que hay en cada zona, hay cosas que suelen ir en, por ejemplo, el espacio y el tiempo. Eso es de la zona del pensar. Pues intentamos que los relojes, los calendarios estén en la zona de pensar. Pero igual hay otras cosas que decís, mira, esto lo tienen aquí y en otra clase lo tienen en otro sitio porque han argumentado diferente. ¿Vale? Entonces, pues argumentamos juntos y le enseñamos a argumentar. Luego de esto, de estas explicaciones, así lo que intentamos es simular que la clase sea como un cerebro, para que cuando planifiquemos, cuando pensemos, utilizamos mucho el decir, ¿qué ha fallado en lo que has hecho? Ah, pues que no he pensado, he ido enseguida al movimiento. Y de ahí, pues enseguida he entrado en una discusión, ¿vale? O no he cumplido la norma que teníamos establecida. Y entonces de ahí, estas zonas del cerebro de la clase nos ayudan mucho en nuestro día a día. Bueno, pues siguiendo con las cuestiones previas, si os acordáis, una de ellas era conocernos. El conocernos para nosotros en el proyecto Roma no es solo saber el nombre. Disculpa, aquí es que podéis ver, es que esta no me la como estoy hablando, ¿eh? Perdón, me lo cuento. Esta diapositiva está relacionada con las zonas. Tenéis a diferentes clases y diferentes niveles. Mira, ¿veis? Tienen detrás lo mismo que os estamos enseñando. Y entonces ellos estaban mirando esto, que ellos la comprenden, y con esto están organizando el aula. Están haciendo sus carteles, están poniendo sus normas, son clases diferentes, pero haciendo lo mismo como os había dicho. Ya. Ahora sí. Sí, gracias. Bueno, pues como estábamos diciendo antes, que lo primero que se hace es el conocerse, vosotros podéis preguntaros, vale, somos docentes muchos de aquí, sabemos que cuando llega septiembre nos conocemos, pero podemos estar conociéndonos 3 días, una semana si lo alargamos, no es necesario estar 2 meses, como he dicho yo, estar conociéndonos, pero para nosotros el conocernos es más que el saber el nombre y el apellido, la fecha del cumpleaños, la comida favorita y si tienen mascota o no tienen. El conocernos es mucho más y es mucho más amplio. El conocernos para nosotros es el conocer el grupo, cómo trabaja el grupo, el conocer al otro, dónde están sus normas, sus límites, el conocerme a mí mismo, porque es con el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de los demás como se va a dar el aprendizaje. Entonces, realizamos muchísimas actividades de este tipo para conocerse, pues desde propuestas, juegos, y también utilizamos mucho la asamblea. Con toda esta información vamos recogiéndola en un documento que nosotros lo llamamos, bueno, nosotros no, el proyecto Roma lo llama matriz de observación, que sigue también los pasos que estaba comentando Bea del proceso lógico de pensamiento. Con toda esta información vamos a obtener, vamos a rellenar la matriz y así vamos a saber los niños cómo piensan, cómo hablan, cómo sienten y cómo actúan o cómo se mueven, ¿vale? Y como decía, que utilizábamos la asamblea también para hacerlo, porque la asamblea no solo la utilizamos para resolver conflictos, la utilizamos pues, para muchísimas cosas, para ver cómo los niños piensan, cómo actúan, para ver cómo asumen las normas, si las cumplen, si no, cuál es su escala de valores, para ver cómo reaccionan cuando habla un niño o cómo habla otro. Y a la vez también la utilizan la asamblea no solo para conocerse entre ellos, sino que también van conociendo al profesor y todo esto es muy importante. Comentaros también que en las asambleas utilizan
el consenso, utilizamos el consenso. Nosotros no utilizamos la votación, no se vota, no se utilizan los proyectos ni las decisiones por mayoría, sino que lo hacemos todo por consenso. De esta manera también estamos creando niños más críticos, más reflexivos, porque tienen que utilizar argumentos y razones de peso para defender su idea y que pues, les guste a los otros y quieran que se elija la suya y no la de los demás. Eso es lo que rellenamos. La matriz. Bueno, y como ha dicho Lourdes anteriormente, también durante todo este periodo vamos consensuando las normas de convivencia de la clase, de la asamblea y del grupo. ¿Vale? No hacemos como hacíamos anteriormente, que esto, por ejemplo, es una de las diferencias. Antes del día decíamos, venga, vamos a poner las normas de este año del aula, ¿no? Y hacíamos fotos, todos los meses haciendo fila. Venga, y las establecíamos. Con nosotros no, las establecíamos nosotros. Y las consecuencias, pues también. La mayoría de veces punitivas. ¿Vale? Pues aquí hay uno de los cambios que nos llamó mucho la atención y que nos costó un poquito entender. Y entonces es que las normas van saliendo de todas estas actividades que vamos proponiendo, pues nos encontramos con una situación problemática. Y las situaciones problemáticas para nosotros son fuente de aprendizaje. Entonces sale un conflicto y entonces vamos a la asamblea, que ya os hemos dicho que es el instrumento básico que gastamos. Y en la asamblea decidimos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a ponerle una solución, ¿no? Y primero establecemos la norma y esta norma ya se queda fija y entonces buscamos una consecuencia. Pero como he dicho, no son punitivas. Las consecuencias han de ser restaurativas. Y las normas se escriben en positivo, nunca en negativo. No pego, no es una norma, ¿vale? Entonces, estas normas son sus normas. Cada vez cuando antes de empezar a trabajar en grupo el proyecto, también establecen de nuevo sus normas con sus consecuencias, ¿vale? Y ellos, ya os solemos decirlo, que cuando van a poner las consecuencias son mucho más duros que nosotras. Entonces nos cuesta un poco guiarlos y decirles, venga, vamos a ver, porque claro, esto de ser restaurativo no lo tienen nada integrado. ¿Qué puedes hacer tú si le has hecho a esta persona, le duele tal, qué puedes hacer ahora por él para que, ¿vale? Para que no padezca? O por ejemplo, si han ensuciado, han tirado papeles, pues ¿qué puedes hacer por en este caso el patio porque se ha quedado sucio? Entonces son restaurativas y cuesta. También nos cuesta a los docentes porque, claro, no estamos acostumbrados a este tipo de normas, ¿vale? Muchas veces cuesta ayudarles a llegar a esa norma de manera que ellos vean que pueden ayudar y puede ser restaurativa. Nos costó el cambio. Ese cambio pues 3 días sin patio. Ese tipo de castigo es un castigo, no es una consecuencia, es un castigo. ¿Vale? Entonces en nuestro centro pues no hay castigos. Espero que en ningún centro haya castigos. Vale. ¿Qué más? Sí, otra cosa importante es que ¿qué conseguimos con todo esto? Pues que ellos y ellas son los responsables de velar por su cumplimiento, porque esto se cumpla. Entonces no surgen de nosotros ni de nosotras, surgen de ellos, ¿vale? Y esto pensamos que es fundamental y que por eso que yo pienso que es un cambio importante en nuestro centro, por el que el nivel de violencia es bajísimo. Los partes que se realizan pues es uno o ninguno y el respeto es la bandera de seña de nuestro centro. Es un ambiente muy tranquilo y acogedor y creo que se debe a que ellos saben que hay unas normas, unas consecuencias y que son suyas y están puestas por ellos y ellas. Por ejemplo, aquí tenéis una que, ¿no? Caminamos como caminamos dentro del cole. No necesitamos que vayan en fila uno detrás de otro, pero al menos no vas empujando al que va delante o al que va detrás. Y no vas chillando por el pasillo, más que nada por respeto a los que están dentro de su aula. Bueno, y eso es un poquito
Luego pasamos, cuando ya se ha terminado todo los pasos que hemos dicho, ¿cuándo se empieza con un proyecto? Bueno, antes de empezar con un proyecto, que sería el siguiente paso, primero, tanto las normas, para que se hagan cumplir, necesitamos distribuir las responsabilidades, ¿vale? La corresponsabilidad tanto de alumnos como de docentes. Y son necesarias para la hora de ir a asamblea, ¿vale? Está el portavoz, está de cada clase van unos portavoces, está el secretario, queda el turno, y también están las responsabilidades luego cuando vamos a hacer un proyecto de innovación. Y entre ellas tenemos al coordinador o coordinadora, al portavoz, al secretario y al responsable del material. El coordinador o coordinadora es aquel que supervisa que las normas se cumplan, que se controle el tiempo, ¿vale? Que se controle el nivel de voz. El responsable del material, pues sería aquel que lleva todo lo que es la gestión de todo el material que van a necesitar para desarrollar el proyecto. El portavoz es el responsable de la comunicación. Y el secretario es el que toma los apuntes, el que elaboraría las actas. Y ahora diréis, ¿quién va a ser el secretario? Pues el que mejor se le da. Pues no, porque así no aprendemos. ¿Quién va a ser el secretario? Pues el secretario es aquel al que le podemos ayudar a que si, por ejemplo, tiene faltas de ortografía, pues mejoren las faltas de ortografía con la ayuda de los demás. ¿Vale? ¿Aquel que le cuesta ser organizado? Pues va a ser el del material. Aunque también hay dos requisitos. Uno es que a lo largo del curso todos pasen por todas las funciones, y el otro es que todos al final trabajen con todos y todas. ¿Vale? ¿No? Pobrecito que le cuesta a lo mejor más expresarse, va a estar siempre de portavoz, ¿vale? Pero ha de pasar por esa función. Y ahora sí que iríamos al proyecto de innovación, ¿no? Que es nuestra herramienta metodológica. ¿Cuándo empieza? Porque ha dicho que estamos un mes y medio conociéndonos. Pues cuando nos sale una situación problemática que el grupo no sabe darle respuesta, y es para todos y todas un problema. Un centro les preocupa, tienen interés por resolverlo. Si se dan estas dos premisas, entonces esto se convertiría en nuestro proyecto. ¿Vale? Y aquí, pues, el caso del volcán en Las Palmas, al alumnado le llegó muy profundamente, ¿vale? Le despertó mucho interés. Entonces, una vez tenemos ya la situación, nos quedamos todavía con esta. Pasaríamos a poner qué sabe nuestro alumnado de este proyecto. Lo hacemos todo en asamblea, ¿vale? No están ahí. ¿Qué sabemos de escribir? Esto estamos haciéndolo en asamblea, aunque el docente coja la información. Y luego entre todos decidimos qué preguntas son necesarias para darle respuesta. Antes, ¿qué hacíamos? Como decía Lourdes, el volcán, sus partes. ¿Vale? ¿Dónde hay volcanes? Pues no. ¿Vale? ¿Cuál es la situación problemática? Si ya en La Palma lo que querían era ayudar, ¿vale? Entonces las preguntas eran diferentes. ¿Cómo se forma un volcán? ¿Cuánta lava tiene? ¿Qué tiran los volcanes? ¿Por qué se ha de traer mascarilla? ¿Qué pasa cuando ya ha habido la explosión? ¿Vale? Son otro tipo de preguntas y son poquitas, porque cuando nos extendemos en el proyecto se hace interminable y los alumnos al final pierden el interés y la motivación. Pasaríamos al plan de acción y volvemos a nuestra aula, a esas zonas. Planificamos qué necesitamos de cada zona para desarrollar este proyecto. ¿Vale? Entonces el aula nos sirve de guía a la hora de planificar. Y es lo que nos va a dar, para dar respuesta a esta situación problemática, lo hacemos con algún trabajo. Pues a lo mejor hacen un PowerPoint, como estoy haciendo yo hoy, o hacen una entrevista o un vídeo. Bueno, pues hay 1000 maneras de hacerlo, ¿vale? Diferenciamos dos tipos de aprendizajes. El aprendizaje genérico, que es el que viene del proyecto, de lo que aprendemos con el proyecto, pero a la vez, cada vez que hacemos un proyecto, también hacemos un aprendizaje los individuales, los específicos, que es lo que va
cada persona de esta clase lo que quiere mejorar de ella misma, y el resto del grupo lo va a ayudar a hacerlo y a conseguirlo, ¿vale? La verdad es que el proyecto Roma es un proyecto muy completo. Y lo planificamos todo. Planificamos la zona que necesitamos del pensar, que necesitamos del lenguaje, que necesitamos de la zona del amor y que necesitamos de la zona del movimiento. Bueno, planificamos tanto que planificamos también los materiales que vamos a necesitar, y una cosa que les encanta, que son los imprevistos. Porque eso no sabíamos, no se nos hubiera ocurrido en la vida planificar qué puede pasar y cómo lo vamos a solucionar, ¿vale? Pues eso también lo planificamos con ellos. Por ejemplo, aquí pone, y si no va el móvil de Bea, que soy yo, pues le pueden decir a Pepe, que es el de el cámara de Radio Monóvar, que venga a grabarnos, ¿vale? O sea, buscan alternativas a cualquier problema que les pueda surgir. Entonces ya pasamos a la acción, ¿vale? El grupo ya empieza a trabajar y empezaría pues a investigar esas preguntas, a desarrollar el proyecto siguiendo la planificación. El error es una fuente de aprendizaje, y no me canso de decirlo. Les decimos a nuestro alumnado que al equivocarnos vamos a aprender. ¿Cómo es la frase? Cuando nos equivocamos unos ganan, ¿no? Cuando perdemos, unos han ganado y otros han aprendido. Esa era la frase que quería decir. ¿Qué hace el profesor? Pues el profesor va acompañando a su grupo, ¿vale? En este aprendizaje. Va viendo los problemas que les van surgiendo. A veces sí que intentamos decirles, mira, creo que aquí hay un problema, vamos a arreglar o vamos a tratarlos todos juntos. Y el grupo terminaría elaborando un mapa de aprendizajes de todo lo aprendido. Pasaríamos a la evaluación, que sería en asamblea reflexionar de todo lo que hemos ido, pues, primero expondrían este proyecto y luego pasaríamos a evaluarlo, pues qué problemas han tenido, qué les ha surgido, cómo fue la planificación, cómo solucionaron los ISI, y presentarían su mapa de aprendizaje. Y para finalizar, todos juntos haríamos un mapa de aprendizaje de la clase, de lo que han aprendido todos y todas. Y así ya se terminaría. ¿Y se termina el proyecto aquí? Pues no, porque de la conversación de este proyecto nos salen nuevas dudas. Y eso se llama concatenar proyectos. Eso nos cuesta un poquito, pero bueno, yo por ejemplo, ya que soy más mayores, sí que he conseguido unir un proyecto con otro, que eso sería el objetivo final, pero no siempre ocurre. Y no sé si hay tiempo para poner un vídeo. ¿Dura? 8 minutos. No, he puesto ahí es cortito. he puesto el turbo. Bueno, y como os hemos dicho, cuanto más mayores son, pues... ¿Hay audio? ¿Hay audio? Pues supongo que sí. Vale, era para ver que había audio. Bueno, os explico un poquito este proyecto que se basó en la alimentación cuando vinimos de Navidad y estábamos en tercero. Ahora este grupo está en quinto. Y empezamos a hablar pues en la asamblea de lo que habíamos comido, muchos dulces, que si había un compañero que siempre que venía de una temporada de vacaciones y se atiborraba, pues venía con un nivel de azúcar altísimo, se ponía súper nervioso. Ya sabíamos que cuando venía nervioso teníamos que darle tranquilidad, porque a la primera, o sea, es que nos conocemos mucho. Y hablando de todo esto, pues empezamos a hablar de los productos, de que era sano y de que no era sano. Y entonces yo leí ¿queréis que os lea? No sé cómo salió, esto que se beben que lleva tanta cafeína, ¿cómo se dice? Sí, el Power y todo eso, vale. El Red Bull. Y les leí los ingredientes que traía el Red Bull. Vamos, alucinaron con las palabrejas que no podían ni leer. Entonces empezaron a hablar, pues mi padre toma Red Bull y eso, y yo tomé Red Bull. Les despertó muchísima curiosidad. A partir de ahí empezaron a decir, ¿cómo es posible que si no es bueno yo lo pueda comprar? Si un producto no es bueno, ¿cómo es que nosotros lo podemos comprar?
Y yo digo, ay, detrás de eso hay mucha cosa, hay mucha historia, ¿no? Entonces fue un proyecto larguísimo. Primero conocimos los productos y los alimentos nocivos. Y este sí que se concatenó con una campaña por la alimentación, ¿vale? Y en esta campaña hicieron aquí fue un proyecto de clase y cada grupo hizo un trabajo. Y este grupo hizo el anuncio, porque fuimos al centro, al mercado, y allí hicimos nuestra manifestación, que como no se podía llamar manifestación, le dijimos concentración. Entonces os pongo el anuncio, ¿vale? Está en valenciano, como ya os hemos comentado. Y dura muy poquito. Estem així perquè volem explicar-vos la campanya educativa saludable que hem elaborat a la classe de quart del CIP Azorín de Monòver. Hem fet aquesta campanya perquè hem estudiat alguns productes que són nocius. Poden ser perillosos i volen conscienciar a la població sobre la veritat de l'alimentació. Hi ha molts ingredients nocius, des dels endolcidors artificials fins al clorur de sodi o nitrits de sodi. La publicitat es bombardeja, però les lleis no es protegeixen. L'Organització Mundial de la Salut recomana un consum mínim d'aquests ingredients perquè són molt nocius. Tots aquests ingredients ens poden provocar malalties, com càncer, problemes d'intestí o cardíacs. Mentre que hi ha saludables i de proximitat, ens donaran beneficis respecte a la salut. Voleu conèixer aquesta campanya educativa saludable? I menjar més sa I col·laborar per a que ens alimentem millor? Doncs entreu a Justícia Alimentària i signeu per recolzar les seues campanyes per tindre una alimentació més saludable. En aquesta campanya farem una trobada Que serà el 27 de març a la plaça del Mercat. I serem del CIP Azorín a les 10:30 del matí. Si voleu escoltar-nos parlar, allí presents haureu d'estar. Col·laboreu amb nosaltres i alimenteu-vos millor! No, pedimos permiso. Además vino la radio. Hicieron ahí ese día, los lunes, hacen un programa de radio en el mercado, donde va una nutricionista. Y entonces fuimos invitados y también hablaron los niños, claro. Muchas gracias, Lourdes y Beatriz. Seguimos ahora con nuestro amigo Santiago. Santiago, bueno, tenemos a continuación a Santiago, que viene a hablarnos de la práctica educativa de su centro, que es sobre comunidades de aprendizaje. Santiago Soriano Catalá es maestro y psicólogo, lleva trabajando en la docencia 27 años y ha ocupado diferentes puestos y funciones como docente. Maestro de PT, tanto en el centro ordinario como en el centro específico, 13 años de director del Centro Específico Virgen de la Luz de Elche. Durante 3 años fue también asesor de la Escuela Inclusiva del CEFIRE de Orihuela, el Centro de Formación y Recursos Educativos de la Consejería. Es asesor asociado de la UA y formador en actuaciones de éxito educativo y competencias. Actualmente es tutor y director del Colegio Comunidades de Aprendizaje Julio María López Orozco de Elche. El centro se transformó en comunidad de aprendizaje hace aproximadamente 6 cursos y actualmente está constituido por 7 unidades de educación infantil, 16 de primaria y escolariza a más de 500 alumnos. Brevemente, las comunidades de aprendizaje, en palabras de sus fundadores, Ramón Flecha y otras muchas personas colaboradoras, son un modelo educativo que tiene el objetivo de transformar la sociedad y el aprendizaje mediante la participación de todos los actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Implican a todas las personas que forman directa o indirectamente en el aprendizaje del niño y del desarrollo de los estudiantes. Y eso incluye tanto al profesorado como a familiares y amigos, vecinos y vecinas, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y personas voluntarias. Muy bien, pues cuando quieras. Él es el que sabe de esto. Muchas gracias. Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo aquí os voy a contar realmente una historia que se fundamenta
basada en hechos reales. Y yo, bueno, pues voy a transmitirla, pero represento actualmente a 45 compañeros y compañeras que trabajan actualmente en mi centro. Bueno, como me presentaba Paco, soy director, pero yo me gusta más reconocer que soy tutor, uno de los tutores actuales actualmente en quinto de mi centro. Como comentaba Paco, pues yo he estado en diferentes cargos y puestos y llevaba los últimos 3 cursos como asesor pues en Cefire, es un trabajo relativamente cómodo, pues tenía mi despacho, ciertas reuniones, ciertos días que iba a los centros, y ese trabajo burocrático me aburrió y decidí, bueno, pues dejar el coche aparcado, todos los días el desplazamiento a Orihuela, y concursé en la localidad donde vivo actualmente, que es Elche. Y yo creo que me engañaron, porque una conocida me dijo, no, ese pueblo está muy bien. Bueno, pues lo pedí. Sí que me llamó la atención que había muchas plazas. Y yo sinceramente no me había preocupado en saber si era un cole muy grande. Yo di por hecho que era un cole muy grande. Bueno. Y llego allí hace 8 cursos y llegamos 3 compañeros a la vez. Y el director me comenta que como yo hablo valenciano y había de valenciana, que me toca primero educación primaria en valenciano. Yo sinceramente a nivel me daba igual, pero yo llevaba ya 3 años que mi contacto más directo en las aulas eran estudiantes universitarios y casi hubiera preferido pues críos más mayores por el tema de adaptarme a la propuesta pedagógica. Pero bien, o sea, mi sorpresa en definitiva no era el curso, sino bueno, pues os voy a contar pues que hace 8 años pues mi centro era prácticamente los centros que aparecen en las películas del Bronx. Si conocéis Elche, mi centro está situado en la parte noroeste de la ciudad, muy cerca al centro comercial El Aljub, donde existe un barrio coloquialmente conocido como el barrio de la Puñalada. Podéis más o menos imaginar la tipología de alumnado que están y lo seguimos teniendo, y bienvenidos sean los niños de la Puñalada. Estamos en una zona, Cortes Valencianas, que es la clase más media alta, con las típicas urbanizaciones, con piscina, de familias acomodadas, y la zona frontal pues serían las viviendas de los 70, con la ampliación industrial de Elche y familias de clase media. Y en nuestra zona escolar existen 6 colegios públicos y 2 concertados. Y nosotros éramos el colegio que nadie quería. O sea que los nenes y las nenas que nos llegaban eran porque no cabían en otros centros. Y de hecho pues teníamos riesgo de supresión. Para que os hagáis una idea, hace 8 años el colegio tenía 18 unidades de primaria y no alcanzaba los 400 alumnos. Y los profesores definitivos en el centro no llegábamos al 20%. Actualmente tenemos 24 unidades, más de 500 alumnos, y lo que hemos conseguido es que, además de los niños de la Puñalada, que como os decía antes, bienvenidos sean, hemos conseguido hacer un centro heterogéneo. Pero para llegar a ese punto, yo lo primero que planteé al exdirector del centro era reconocer que nuestro centro se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. Y teníamos que reconocer que no pasa absolutamente nada, que los profesores habíamos fracasado. Mi centro se caracterizaba, yo siempre pedía, por favor, Dios que llueva. Yo estaba en mi primero muy a gusto y no tenía problemas de convivencia, pero los patios eran horrorosos. Teníamos una banda organizada de alumnados de etnia gitana, alumnados de origen magrebí, y tenían sus bandas organizadas en el patio. Y yo decía, ¿cómo es posible que la gente salga al patio y yo tenía que ponerme en medio de peleas? Pero por lo tanto, yo todos los días de peleas que yo veía, porque nos quedábamos, pero claro, la desgracia es que tanto en la comarca de Relantí como en la Sinalco, plomo. Entonces, todos los días salíamos al patio. Entonces yo me planteé en un claustro que convoca a mi antiguo director y reconozca abiertamente que estamos en la UCI, que nuestro colegio se está muriendo, y tenemos que buscar los mejores especialistas. Y eso hicimos, al igual que como han comentado las compañeras Lourdes, fuimos a las fuentes científicas. Yo te puse a mi director un ejemplo. Yo espero pues, que jamás me diagnostiquen un cáncer, pero si lo tuviese a su
buscaría los mejores especialistas para que no pudieran curar. Pero entonces empezamos a buscar esas fuentes científicas que la educación plantea, que cuáles son esos referentes. Y si os fijáis, encontramos mucha similitud con las compañeras y propusimos un cambio metodológico. ¿Por qué? Porque en definitiva, ya hoy por hoy, el aprendizaje se construye con otras personas, lo que denominamos ese aprendizaje dialógico. ¿Y qué referente buscamos? Pues al igual que las compañeras, uno de los referentes dentro de la pedagogía, que será Vygotsky, que nos plantea que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se puede separar del entorno sociocultural. Para que os hagáis una idea, en mi centro, hace 8 años, existían filas para entrar, donde el primer conflicto ya se producía en la fila, porque las mochilas se lanzaban desde una zona que había pintada, donde las familias no podían pasar, y ya si la mochila estaba puesta donde empezaba la fila, es que yo ocupo ese sitio, esté o no esté. Por lo tanto, a las 9:05 ya había conflicto en la fila. Pero no pasaba nada. Y ya os digo, yo estaba en un primero, pues pensar los primeros de curso, pasando de infantil a primaria, los chiquitos no conocen el espacio, y había una línea imaginaria que las familias no pasaban, porque había una normativa que especificaba que los niños de primaria no podían ser acompañados por sus familiares. Afortunadamente, en los 7 cursos no hay filas, hacemos entrada pues amable, los chiquitos, los tutores estamos en las aulas y se han reducido por completo esa conflictividad ya a las 9:05 de la mañana. También buscamos a Brunner, que nos comentaba que teníamos que convertir las aulas en subcomunidades de aprendizajes mutuos y que en definitiva todos los alumnos y las alumnas se tienen que ayudar. Si venís a mi centro veréis que todas las aulas del centro, las 24 tutorías, están organizadas espacialmente en equipos de trabajo. Como comentaban las compañeras, esas técnicas cooperativas, la que te al centro, 1, 2, 4, la sustancia, forman parte del día a día del centro. Bárbara Rogoff, que nos dice que el aprendizaje se produce a partir de las interacciones de los niños con los adultos. Gordon Wells, los entornos de aprendizaje tienen que ser entornos de acción y colaboración. Paulo Freire, el diálogo es un proceso básico para el aprendizaje. El equipo de investigación del CREA, que ha desarrollado una línea de investigación en relación a cómo esas interacciones dentro de las aulas favorecen los aprendizajes. Y a raíz de todos esos conocimientos, los pusimos en práctica en el centro. Mi director, justo ese año que llega al centro, pues se jubilaba y se quedaba pues vacante el cargo de dirección. Y mis compañeros, yo sinceramente cuando concursé, como ha dicho Paco, yo venía de una dirección de 13 años en otro centro. Y yo sinceramente pues ya había pasado por ese cargo y buscaba una tranquilidad a 10 minutos andando de domicilio. Bueno, mis compañeros me dijeron que claro, si yo había empezado todo esto y les había metido en este cargo, que evidentemente tenía que presentar proyecto de dirección. Por lo tanto, pues hace 7 cursos presenté el proyecto de dirección. Y lo primero que hice que fue, pues para garantizar esa continuidad en las prácticas que estamos haciendo, modifiqué nuestro proyecto educativo de centro, que sería ese documento donde aparecen las características y la filosofía del centro. Y dentro de esa filosofía propusimos que el centro se transformara en una comunidad de aprendizaje. Y la decisión la adoptaron las familias, no el consejo escolar. Como os decía, yo actualmente tengo pues, más de 1000 familias en el centro, más de 250 voluntarios, y para que fuera mucho más democrático, no solo votaron las 9 familias que forman parte del consejo escolar, sino que hicimos una votación, pues como si fuéramos a elegir al alcalde. Y votamos los profesores, votaron los monitores de comedor, votaron los niños y votaron las familias. Y cuando se ganaron todas las votaciones, por más del 95%, decidimos dar el salto a comunidad de aprendizaje. ¿Eso qué implicaba? Pues evidentemente empezar a implementar una serie de actuaciones educativas de éxito en todas las tutorías del centro. ¿Qué es una actuación educativa de éxito? Pues es una propuesta que tiene un avance científico, es decir, que existen infinidad de artículos científicos donde te dicen que si aplicamos estas propuestas vamos a
mejorar tanto el rendimiento académico como la convivencia de nuestros alumnos. Pongo ejemplos. Si os metéis en los datos estadísticos del centro, que pueden perfectamente sacar desde Ítaca, que sería pues, la aplicación informática que tenemos en los centros, los resultados académicos de mi centro hace 8 años no alcanzamos el 65% de alumnos que finalizaban el curso escolar con todas las áreas superadas. El curso pasado lo cerramos con un 82%. Pues yo, el primer dato que tengo registrado, porque anteriormente lo que suele pasar en algunos centros, como no se registra la violencia no existe. Y por lo tanto, nos ponemos en la boca de que mi centro está libre de violencia. Yo reconozco que a fecha de hoy, mi centro no lo está. ¿Que se ha mejorado muchísimo? Evidentemente. Se empezó a registrar hace 8 años y teníamos una media de 25 partes trimestrales de convivencia y una media de 4 o 5 expulsiones. El curso pasado llevamos 3 cursos sin ninguna expulsión y la media de partes de incidencia a lo mejor nos tira 3 o 4 trimestrales. Donde el parte de incidencia a lo mejor es que fulanito de tal ha gritado mucho en clase o le ha dado un empujón a otro, cuando hace más de 8 años esas partes se registraban, porque lo que se registraba es la parte de la cara o se ha ido con sangre a su casa. O sea que también conforme vamos puliendo datos, también nos hacemos también un poco más perfeccionistas, y me parece perfecto a la hora de controlar esas conductas. En definitiva, todo esto no os lo cuento yo. ¿Qué sucede? Que muchas veces los docentes no trabajamos buscando esas bases científicas, porque todas estas recomendaciones que estáis plasmadas ahí aparecen desde el año 2011 en el Parlamento Europeo. Y muchos países de la Unión Europea trabajan haciendo estas propuestas. De hecho, nosotros en el mes de abril nos vamos a visitar un centro en Italia que tiene una propuesta metodológica al igual que nosotros. O si nos vamos a la vecina Portugal, todos los centros de Portugal son centros que son comunidad de aprendizaje. Y si revisamos los datos de dónde se están produciendo hoy por hoy el mayor éxito académico, ya no es Finlandia, es Portugal. ¿Qué sucede? Que a lo mejor ya más social o económicamente no está también visto Portugal como Finlandia, pero los datos nos marcan hoy por hoy a Portugal. ¿Qué hacemos en el cole? La primera propuesta, grupos interactivos. Además, esto que os planteo yo es muy sencillo, porque no implica ningún recurso económico. Es una nueva reorganización de los recursos y de los espacios. ¿Qué es un grupo interactivo? En mi centro lo hacemos quincenalmente. Si tenemos todos los días trabajamos y tenemos organizado a los alumnos en pequeños equipos de trabajo, cada 15 días viene un voluntario o una voluntaria a nuestra aula, que generalmente es un padre o una madre del aula. Y planteamos 4 actividades que hemos trabajado a lo largo de la situación de aprendizaje que estamos trabajando en esa temporalización. Como comentaba la compañera, yo tengo un porcentaje actualmente del 17% de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Eso qué significa? Que tienen alguna necesidad educativa especial o alguna dificultad específica de aprendizaje. Pero esos alumnos trabajan siempre dentro del aula ordinaria. Yo, por una parte, por la ausencia de espacios con tantas aulas, lo que le estaba comentando a alguna compañera, ya no me queda aula de música, no me queda biblioteca, no me queda sala de informática, no me queda aula de PT, por lo tanto, todos los espacios del centro son espacios aula. Por lo tanto, todos esos recursos personales trabajan dentro de las aulas. Como os comentaba, en ese grupo interactivo iría a ciencia cierta niños que tienen perfectamente adquirido ese saber. Otros que están en proceso y otros que todavía no lo tienen. ¿Cuál es la función de esos voluntarios? Garantizar las interacciones para que en esos 90 minutos se puedan reforzar y consolidar todos los aprendizajes. Como os decía, esto lo trabajamos. Cada 15 días existe un horario que elaboramos al principio del curso y las 24 días del centro trabajamos de esta manera. Otra de las propuestas que planteamos son las tertulias literarias dialógicas. Pero aquí yo siempre pongo el ejemplo de que los niños de nuestro país no leen o no les gusta leer. Yo recuerdo que en tercero de BUP, yo ya tengo muchos años y soy de la EGB y del BUP y del POU. Y a mí me gustaba leer, pero yo recuerdo a mi profesor de literatura que nos hizo leer toda la generación
y a lo mejor de ese libro, que era muy interesante, me pregunta alguna cosa anecdótica que yo no haya caído en cuestión. Y a lo mejor si no contestaba esa pregunta, pues no sacaba un 10, porque se podía suspender. Aquí planteamos una forma distinta de leer. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de la lectura también es un aprendizaje que se produce a nivel social. Por lo tanto, la lectura se comparte. Y tomamos como referencia los clásicos de la literatura universal. ¿Por qué los clásicos? Porque está demostrado científicamente que aportan conocimiento, un mejor vocabulario, una comprensión específica de la situación histórica y evidentemente existe un aval que refleja que son los mejores libros hoy por hoy a nivel mundial. El valor que plantean estos libros es un valor universal y atemporal y ofrecen posibilidades, oportunidades de aprendizaje. A su vez, requieren para los niños y las niñas un esfuerzo y desde la neurociencia ya se especifica y se constatan evidencias científicas al utilizar estas prácticas en el aula. Y también muy importante, rompe con ciertas barreras elitistas que se ha considerado que la literatura clásica es patrimonio de determinados grupos sociales. Por ejemplo, los niños de mi centro leen Viaje al centro de la Tierra, en quinto estamos leyendo El Quijote de la Mancha, El Lazarillo de Tormes, etc. Pero ¿cómo se lee esto? Primero, y también comentar que con diferentes proyectos de investigación de innovación, esos libros los gestionamos como un banco de libros. Sabéis hoy por hoy que los niños de educación primaria, si las familias se adhieren al banco de libros, no pagan los libros. Pues nosotros también los libros de las tertulias los tenemos gestionados como un banco de libros. Durante 4 años conseguimos una financiación pública de 24.000 euros, que todo fue ese capital invertido en la compra de esos libros. Hoy por hoy en el centro manejamos más de 35 colecciones de ejemplares donde se pueden hacer durante cada curso escolar 2 tertulias de clase. ¿Cómo lo planteamos? Pues los alumnos, en función de la posibilidad del nivel donde están, eligen el libro de forma voluntaria que quieren leer y todo el aula elegimos ese libro. Fijamos un día para realizar la tertulia, por ejemplo, en mi tutoría la hacemos mañana a 3:00 hora. Acordamos el número de páginas que vamos a leer. Cuando hacemos la tertulia nos ponemos en forma de círculo, se establece o se elige un moderador. Yo cuando eran más pequeños era yo cuando estábamos en tercero, ahora en quinto ya cada día es 11 y 15 con la premisa. Y la tertulia consiste en que la persona voluntaria especifica el fragmento que más le ha llamado la atención y argumenta el porqué. Y a partir de ahí pues, se inicia la participación de todos y todas. Aquí, por ejemplo, vamos a plantear que se producen situaciones muy interesantes. Si nos fijamos, cuando nosotros hacemos una lectura privada, tenemos una concepción de ese libro que he leído. Pero seguramente cuando lo comparto con amigas, con amigos, tenemos diferentes visiones de ese mismo libro. Aquí imagina las interacciones que se pueden producir cuando estamos leyendo ese libro 25 niños y niñas. Que trabajan de forma transversal el respeto, la escucha y una serie de emociones que surgen en el libro. Os voy a poner una anécdota que se produjo en mi tutoría del curso pasado. Leímos el libro de Platero y yo. Sabéis que Platero y yo, pues el final del libro, pues el poquito Platero fallece. En esa tutoría yo tuve una niña que a su madre en el periodo de Navidad se le diagnosticó un tumor. De la vuelta a Navidad la mamá falleció. Fue fulminante, no se pudo coger a tiempo y nos llamó mucho la atención de que la niña no lloraba y no manifestaba esa situación y como que incluso normalizaba la situación y ella pues también asumió el rol de hermana mayor y que bueno pues que se sentía bien. Cuando realizamos la tertulia ese día en el que se ponía en práctica y empezaron a decir que estaban muy tristes porque Platero había fallecido, es cuando ella lloró por primera vez. Ya se ve que ya se sentía como se sentía el personaje, porque así como fue también esa pérdida. O sea, planteo esto porque también es una situación donde esas emociones que a lo mejor no se han sabido gestionar o se han sabido plantear, al sentirte seguro en ese grupo de iguales, la puedes compartir. Otra de las propuestas que hacemos en el centro es la formación de familiares. Yo siempre he dicho que la formación de familiares fracasa porque no le preguntamos a las familias sobre qué se quieren formar. Les formamos sobre hábitos saludables y nadie se ha preguntado, porque a lo mejor yo puedo decir que es muy saludable comer fruta,
pero resulta que yo no tengo a lo mejor una posibilidad económica para comprar fruta fresca todos los días. Yo puedo plantear que cocinar con aceite de oliva es mucho más saludable que con aceite de girasol, pero a lo mejor económicamente no puedo. Por lo tanto, esas formaciones en mi centro no varían. Yo hace 8 años tenía muchas familias que se dedicaban pues, a labores económicas que no formaban parte de la legalidad. Tienen a quien para juzgarlas, pero reciben en ocasiones muchas más multas, no por esas ilegalidades, sino por conducir sin tener un carnet de conducir. Yo la primera formación que hice en mi centro fue que las familias se sacaran el carnet de conducir. Y lo que les enseñé es a leer y a prepararse pues, ese libro de conducción que les hacía falta a la hora de hacer los test. Hoy por hoy realizamos 2 formaciones anuales. La primera formación es del aprendizaje en valenciano, al igual que mis compañeras, que estamos en una zona casi hablante, vehiculamos más del 50% de la jornada escolar en valenciano. Por lo tanto, las familias han enganchado y cada año se oferta la obtención desde el A2 al C1 en valenciano, con la preparación de los cursos de la Junta Cualificadora, y también somos un centro pues, que tenemos las nuevas pizarras digitales interactivas a partir de nuestro proyecto digital de centro. Tenemos muchas familias que no sabían ni entrar a su correo personal y también facilitamos esa formación, todos los cursos sobre nociones básicas de informática. Para que os hagáis una idea, tenemos 60 familias en la formación de valenciano y la formación de informática siempre supera las 100 personas, que es el tope máximo que tenemos para poder. ¿Cuándo hacemos la formación? Cuando sus hijos están en la escuela. Porque muchas veces decimos, es que las familias no vienen. Y sobre todo, desgraciadamente, en nuestro país todavía no ha cambiado el perfil. Pero ¿quién suele asumir el rol de educar y trabajar en casa? La mujer. No es que no quiera, es que no puede. Por lo tanto, facilitamos que las formaciones coincidan en el tiempo en la que sus hijos están en la escuela. Los nenes van a la clase y los mamás y las papás van a otra clase, donde en ese mismo horario se realiza esa formación. Al igual que también planteamos, como comentaban las compañeras, nuestro centro también tiene una forma de organizarnos muy asamblearia. Asamblearia tanto a nivel de niños como a nivel de adultos. Yo siempre digo que en mi centro utilizo lo que se denomina, y han dicho las compañeras, ese referente de Habermas, la democracia deliberativa. ¿Eso qué significa? Que eso no se hace porque lo digo yo que soy el director. Eso se hace porque lo dice la persona que cuando argumenta tiene su argumento una validez mayor que la otra. En esas decisiones de participación decisiva y evaluativa también las familias participan. Y cuando hacemos propuestas, porque yo siempre decía, claro, decimos que las familias participan en la representación de un consejo escolar. En un consejo escolar hay una representación de 9 familias del centro. Pero y son 9 votos. Si yo tengo una representación de 7 profesores del centro, más equipo directivo, más PAE, más PAS, siempre vamos a votar juntos. O sea que esa votación tampoco será muy representativa. Yo siempre decía en la anterior dirección que yo siempre perdía las votaciones. Y a lo mejor siempre perdía entre un 60 y un 40%. Pero ese 40% no está representado en la vida del centro. ¿Cómo lo hacemos ahora a nivel del centro? Un acuerdo de mínimos. No se vota nada. Planteamos los mínimos por los cuales queremos transformar la escuela y a partir de ahí consensuamos. Yo siempre pongo un ejemplo que me lo encontré, y de hecho a mi amiga, yo me he dedicado algunos años en la política, actualmente afortunadamente no, y yo siempre tengo una visión, pues, dentro de lo que siempre han sido los perdedores, ¿no? Y yo tenía mi antigua directora, que es un cargo político y por del Partido Popular, tenemos una muy buena relación personal, pero ideológicamente solíamos votar siempre y seguimos votando siempre opciones diferentes. Pero yo siempre pongo el ejemplo, porque yo no tuve ningún problema trabajando con ella. ¿En qué sentido? Cuando 2 personas piensan diferente se construye mucho más. Porque si yo transmito mi discurso a los que me votan, eso lo tengo ganado, no tiene ningún sentido. Lo importante es cuándo podemos llegar a un acuerdo de mínimos para crecer los dos. Y esos aspectos que aprendí en mi momento político lo intento aplicar en mi vida personal y en mi vida laboral. Y en ese acuerdo de mínimos siempre todos llegamos. Lo importante es saber escuchar y saber respetar.
importante fue formar al claustro, pero formarnos no. Yo recuerdo cuando era asesor del CEFIRE que a mí me presentaban formaciones de yoga que yo tenía que autorizar. Pues bien, de yoga. Otras que eran de mindfulness, otras que eran de informática, pero no había una coherencia en la formación que se presentaban. Pensemos que también que la formación, pues todos los impuestos que pagamos revierten esa formación. Y esa formación implica mejorar la calidad de los y las docentes. Porque los docentes, cuando hacemos formación permanente, no pagamos nada. Están financiadas por cursos del CEFIRE. Yo planteé que esa formación se hiciera utilizando referentes científicos. O sea, que aquello que nos vamos a formar, que tenga evidentemente después una aplicación que tenga, que si vamos por esta vía, vamos a conseguir el éxito. Por lo tanto, también planteamos esa formación de réplica del profesorado. ¿Cómo la hemos conseguido? Pues todos esos libros publicados por los autores que os he comentado anteriormente, todos los miembros del claustro nos lo hemos leído y hemos hecho lecturas pedagógicas sobre esos referentes. Y ya todos conocemos esa propuesta. Otro aspecto que también hemos implementado, la biblioteca tutorizada. ¿Eso qué es? En mi centro siempre había el eterno debate de deberes sí, deberes no. Yo, por ejemplo, soy partidario de los deberes, porque considero una jornada laboral para mis algunos niños que empiezan a las 7:30 de la mañana en la escuela matinal y finaliza a las 5 de la tarde, cuando finaliza el periodo de comedor, son muchas horas en un contexto para menores de 12 años. Yo únicamente lo que planteo es aquello que no has finalizado en clase, porque tú libremente has decidido no acabarlo, lo tienes que acabar cada mañana. ¿Qué sucedía? Como os decía, no todas las familias, pero tengo hoy por hoy un porcentaje reducido, que a lo mejor no hace las tareas por diferentes motivos. Porque a lo mejor no existe pues, un domicilio con unas características mínimas que permita disponer de un espacio donde pueda hacer los deberes o el acceso a luz eléctrica, o a lo mejor las familias tampoco tienen la disponibilidad o el acceso a nuevas tecnologías donde puedan hacer esas actividades. Aquí lo que planteamos es que todos los días ofrecemos de forma gratuita un servicio entre 7 y 5, donde los niños, tanto del comedor como que no son de comedor, pueden venir todos los días al centro a realizar esos deberes, ese estudio complementario, y esa biblioteca está gestionada por 2 docentes del centro. Ya no me preguntéis, en tu cole los docentes trabajan más que en otro cole. No. Sabéis que los coles que tenemos jornada continua, siempre tenemos que estar un miembro del equipo directivo. De hecho, yo hoy acabo de las 5, pues, como director me toca quedarme más horas, y siempre hay los compañeros del claustro de guardia. Pues esos compañeros del claustro están en esa biblioteca autorizada, haciendo esas actividades diarias con los niños. Y para mí el aspecto fundamental, lo que sí que me siento más orgulloso, porque ahora, por ejemplo, cuando bajamos al patio, pasan situaciones cotidianas como cualquier centro. Para que os hagáis una idea, ahora solo en el horario de primaria hay 353 niños y niñas en el cole. Afortunadamente no hay bandas organizadas y hay situaciones cotidianas de enfados que se pueden producir en cualquier centro del Estado, prácticamente. ¿Qué hicimos? Cambiar el foco de interés. ¿Dónde pusimos el foco de interés? En la prevención. Como comentaban antes Lourdes y Bea, siempre se han buscado modelos punitivos, castigos. Pues para algunos alumnos míos antiguamente el expulsarlos era maravilloso. ¿Por qué? Porque va a estar 15 días en mi casa tocando la nariz. Aquí hemos puesto el foco de atención en esa prevención. Y vamos a socializar desde que tienen 2 años en esta propuesta. Porque no nos engañemos, la conducta es un aspecto que se construye a nivel social. Por lo tanto, vamos a poner el foco de atención en esa prevención. Evidente, para aplicar esta propuesta que planteo yo, hace falta que se implementen otras actuaciones educativas de éxito, porque si no, esto no va a funcionar. ¿De qué fundamento hay toda esta propuesta? Lo primero es que, como decían las compañeras, tenemos que crear espacios de diálogo donde se hablen de esos problemas. ¿Dónde lo hacemos? En esas tertulias, en esos libros que leemos, en esos diálogos que se producen alumno-profesorado, en esas tutorías. Yo, por ejemplo, en mi centro, la última sesión de mañana es tutoría. Yo en mi tutoría, al igual que en todas las tutorías de mi centro, hay 3 cajas, donde
se especifica denuncias, felicitaciones y propuestas. Y las denuncias se establecen, como explicaré ahora, a partir de esas normas del Club de Valientes que hemos formado. Y esas denuncias, esas propuestas y esas felicitaciones se leen mañana y se argumentan y consensúan entre todos y todas. Cambiamos la visión. Acordaos que en nuestra época, cuando éramos pequeños, cuando le decíamos al porfeado, éramos los chivatos, ¿no? Y ser chivato estaba mal visto. Ahora ser chivato es de valiente. ¿Por qué es de valiente? Porque yo públicamente digo que esa conducta que tú me has hecho no me gusta. Y tengo la valentía de decirlo delante de todos. Y te pido que por favor no lo hagas a repetir. ¿Qué sucede con esta visión? Que, como decían las compañeras, son los propios iguales los que identifican esas conductas. Y vamos socializando y empoderando, porque esa conducta que has hecho no me gusta, por favor, no la vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque esa conducta no es de valiente y no me gusta. ¿Cuáles son las normas de todos nuestros clubes del centro? Pues, si yo quiero formar parte del club, tengo que respetar el no, tengo que dialogar, tengo que ser ejemplo para la clase, tengo que pasar de las personas que nos molestan, tengo que romper el silencio y decir la verdad, tengo que ser solidario, nos tenemos que tratar bien y tenemos que apoyar a todas las personas. Si nos fijamos, no estamos hablando de normas del aula, sino normas de convivencia para formar parte de ese club de valientes. Aquí es fundamental también no trivializar cuando un alumno nos pida ayuda. En muchas ocasiones se producían en mis patios que a lo mejor venía un crío y le decía al profesor que fulanito le había dicho eso. Y decía, no pasa nada, estaba jugando. Mañana ese niño no va a venir, porque se ha dado cuenta que ese adulto no es un referente en el cual le puede ayudar. Aspecto muy importante, tenemos que educar desde que los niños tienen 2 años en ese sentimiento de la amistad. ¿Por qué? Porque quien nos quiere nos trata siempre bien. Como decía, la conducta social se construye, pero muchas veces hacemos los docentes una mala construcción de esos aspectos, porque nos gusta mucho situarnos en el lenguaje de la ética y no en el lenguaje del deseo. ¿Cuándo vamos a conseguir cambiar esas conductas? Cuando hagamos atractivas esas conductas para los niños. Os pongo un ejemplo. Típico profesor de clase, burlarse de un compañero está mal, ¿te gustaría? Voy a cambiar el discurso. Burlarse de otro compañero es poco valiente, ¿no os parece? Estamos diciendo lo mismo, pero dotando de atractivo. Típico discurso de profe. Has sacado un 10, eres muy buen estudiante. Todos los compañeros pueden hacer niño. Voy a decirlo de otra manera. Le damos el examen, le chocamos la mano y decimos, eres un crack. Otro ejemplo. María es muy buena niña, siempre se porta bien. Nadie quiere jugar con María. Ha de ser genial jugar con María. Si tuviera vuestra edad, me encantaría. Otro ejemplo. Te conviene jugar con Juan, es buen niño. Nadie quiere jugar con Juan. Lo digo de otra forma. Jugar con Juan ha de ser muy divertido. Siempre tratar bien a los demás. Es muy importante dotar de ese lenguaje del deseo a niños que están formando su desarrollo social, porque así podremos conseguir ese cambio de conducta. Aspecto importante, no es no. Si un niño ha agredido a otro niño, yo como adulto no puedo decir pídele perdón y darle un besito. Porque aquí estamos reforzando y entendiendo que aunque me agrede, si me besa, pues cuando tengo 18 o 20 años, lo hemos construido nosotros. Aspecto importante, tenemos que consensuar todos las pautas para frenar esos matones. Esa cortina mágica, ese escudo, y siempre incidir que lo que no nos gusta es esa conducta, no la persona. Si esa conducta la cambias, bienvenido a nuestro club. Y para finalizar ya, especificaros cuál es la norma que hemos consensuado este curso en el centro y que trabajamos desde los 2 años. A nivel de centro, nuestra norma de este año es: me gusta que me trates bien, la educación nos hace iguales porque no entiende de género. Disculpad, he sido muy rápido, pero espero que... Muchas gracias, a Santiago también. Y es el tiempo de
de las preguntas de... Claro, Mari Carmen, por supuesto. Faltaría más. Sí. Cuando pueda, espera, te pasa Mariano enseguida el... Sí. Ya que lo tenemos, utilízalo, por favor. Buenas tardes. Ahora va. Buenas tardes por tercera vez. Bueno, lo primero de todo, felicitar a todos los ponentes y darles la enhorabuena más sincera. Con profesionales como vosotros podemos, pues eso, sentirnos con la tranquilidad de que las nuevas generaciones van a estar más que bien atendidas. Bueno, y las que ya están en las aulas. Ahora viene la pregunta. Me gustaría conocer los planes de transición de primaria a secundaria, la continuidad que esas actuaciones educativas de éxito y esos proyectos pues están teniendo tanto en Monóvar como en Elche. ¿Cómo se da el plan de transición? ¿Cómo se hace? Y la continuidad que hay en todo eso. Muchas gracias. Bueno, yo te puedo comentar la experiencia de Elche. Mi instituto adscrito somos 4 centros, 3 públicos y 1 concertado, y el único que implementa actuaciones educativas de éxito es el López Orozco. Conseguimos hacer 5 cursos que dentro del Departamento de Lenguas implementaran las tertulias dialógicas, esa actuación de alternacionalidad. Grupos interactivos nos dijeron que sería inviable, y esta por ahora no están aplicando, y lo que sí que se dio cuenta el curso pasado, que el alumnado que iba de López tenía muy claro el tema de los valientes, de la observación y la verbalización de esas conductas que se estaban produciendo en los patios y lo comunicaban a los diferentes representantes del claustro. Y el primer trimestre estuve formando al claustro del instituto sobre la implementación del modelo ideológico de convivencia. No se irá al 100%, pero hemos conseguido afortunadamente algunos pasos. Bueno, por lo que respecta a nuestro centro, Monóvar es una población pequeñita, aún así tenemos 5 colegios y un instituto solo. Entonces, sí o sí, todos los niños del pueblo van al mismo instituto. El instituto lleva una metodología más tradicional, con libros, con exámenes, con deberes. Entonces, este es un tema que siempre nos había preocupado, el tema de la transición. Y no solo a nosotros, sino a las familias. Es cierto que cuando este modelo educativo a los papás les solía gustar mucho y tal, pero que cuando llegaban los niños a quinto empezaban a ponerse nerviosos. ¿Por qué? Porque tenían cerca el paso al instituto. Y entonces ahí es cuando les empezaba a preocupar ese paso al instituto, se adaptarán bien, tendrán problemas, porque aquí no estudian de la manera de todos, no tenemos exámenes, el tema de deberes, y sí que es verdad que hemos estado muy pendientes. El proyecto de transición es mismo para todos los centros, porque todos los centros nos coordinamos con el instituto y lo trabajamos de la misma manera. Y si bien tenemos mucho feedback con el IES, y lo que sí que nos dicen es que nuestro alumnado, como mínimo, vamos a decir como mínimo, tiene los mismos resultados que los niños de los otros colegios, o sea que se adaptan súper bien al trabajo con libros, porque son niños que saben razonar, que son alumnos críticos. Lo único que tienen que hacer pues, es estudiar de otra manera, pero para estudiar de otra manera están preparados. Y luego aparte nos devuelven información de que son niños que saben trabajar en equipo, que se preocupan por los demás, que son niños muy participativos, que no les da miedo a las exposiciones orales. Entonces, pues estamos muy contentos. Las familias también luego siempre nos devuelven información y suele ser positiva. Solemos decir también que los niños que en el cole funcionan bien, en el instituto continúan igual. No se nos pierde ninguna así por el camino. Estamos contentos en ese sentido. Yo lo planteaba sobre todo por la parte de innovación en secundaria.
Cuando empezaron con ámbitos, sí que hacían algunos proyectos de diferentes áreas unidas. Es verdad que en primero todavía tienen el ámbito de lengua y historia, que van juntos, y ahí hacen como mini proyectos, pero bueno, no se parece en nada a nuestro modelo. Sí que nos hemos abierto y les hemos dicho que estamos a su disposición para... De hecho, tenemos muchos papás que trabajan muchas familias vienen, son profesores de IES, o sea que saben que hay una forma diferente de hacerlo y que les gusta. El año pasado, de hecho, estuvieron profesores de matemáticas, como las hacemos vinieron al cole cole para ver cómo las trabajábamos, y sí que hay un poco ahí de conexión. Hay interés, pero claro, pues eso, es un instituto enorme, con docentes que cambian y... Puedes ver una de mis situaciones de aprendizaje que la ha utilizado Consellería como modelo colgada de su página. O sea que cuando nadie sabía hacer una situación de aprendizaje, desde el CECIRE me propusieron una de las situaciones, pasarla a papel. Me acompañaron dos profesionales del CECIRE y la redactamos. Está colgada, será que les gusta y les interesa. En Consellería, quiero decirte, como modelo y referencia para otros docentes, solo que la hacemos al final. O sea, la programo, o sea, no la programo, porque la vamos programando juntos. Sí, tenemos programado todos los saberes que tienen que saber cuando terminan el curso. Eso sí, ¿vale? Que suelen ser esos y alguno más, porque claro, si estoy en tercero y me sale hacer una miniatura morada y estudio la Constitución, que viene en quinto o sexto, estoy en tercero, porque eso de parcelar el saber, pues daría para mucho, ¿verdad? El saber no se puede parcelar y no me puedes decir cuándo tengo que aprender un conocimiento, cuándo me toca y cuándo no. Pero sí que os permite esa libertad a la hora de decir... Sí, sí. No me cierren la situación de aprendizaje porque, de acuerdo a los saberes, ya la Sí, estamos teniendo mucha suerte, la verdad. Hasta ahora tenemos grandes inspectores. Sé que esto es un problema para docentes de otras escuelas. Es una lástima que nos pongan tanta burocracia y barreras. Porque claro, que te digan que tienes que tenerla antes, pues te limita muchísimo. Y la verdad. Pero luego, sin embargo, sí que te dicen, mira bien, tu situación de aprendizaje es especial, puedes colgarla. Claro que es especial. ¿Cómo no vas a esperar si has salido de ellos? Pero luego ponen barreras a que la puedas hacer así. Yo qué sé. Si hay algo que el currículum tiene que aparecer en el aula y no surge de los niños, ¿vosotras inducís para que eso surja? Mira, cuando vamos a salir las preguntas, yo como docente formo parte del grupo, ¿vale? Entonces, cuando en las preguntas estamos sabiendo qué queremos saber, pues yo tengo ahí un cierto tiempo para pensar qué preguntas sí me gustaría, ¿no? Como docente, que creo que tendría, que estaría bien que ellos... Porque yo formo parte de las asambleas. ¿Tú no eres un ente aparte? No, yo formo parte de las asambleas, yo les guío y estoy ahí, claro, como referente. Esto lo habéis hecho vosotros, cada uno en su sitio, a vuestra manera, ¿no? Dices de nosotras. En el instituto y en el colegio, cada uno por vuestra propia iniciativa. No. Sí, pues sí. Nuestro proyecto es nuestra iniciativa de los docentes. ¿Qué pasa? Que los demás centros no tienen interés ni de cambiar, ni de... Qué buena pregunta. No soy yo la que tengo que se queda en un municipio pequeño y en un instituto de un pueblo más grande. Bueno,
estaba comentando, ¿no?, Santiago, por ejemplo, en comunidades de aprendizaje que está bastante extendido, ¿no?, en España, en Europa. Sí, de hecho, a nivel de comunidades sí que es cierto que en la Comunidad Valenciana, en las provincias de Castellón y Valencia, hay muchos centros que trabajamos así. Aquí en la provincia de Alicante ha costado mucho más arrancar. Yo siempre he dicho que hay varias premisas que dificultan. Porque, por ejemplo, localidades grandes como Alicante, Torrevieja, siempre ha existido como mucha variabilidad de profesorado. Ahora, afortunadamente, con mayor estabilización es mucho más fácil de crear claustros consolidados. Sí que es cierto que yo conozca, aquí en la provincia de Alicante, la única comunidad de aprendizaje es mi centro, pero sí que hay muchos centros que están implementando actuaciones educativas de éxito. Es decir, no han hecho toda la transformación, no aplican las 7, pero a lo mejor sí que hay centros que aplican grupos, otros que aplican tertulias, y sobre todo ahora que se acaba de publicar el IMOUTE, que también es una forma que tenemos los centros para conocer otras experiencias de otros centros, yo oferté 14 visitas y lo hemos llenado. O sea, que sí que es cierto que también aquí en Alicante es como una propuesta que todavía está como en pañales. Si nos fuéramos a Valencia o Castellón, lo tienen más que consolidado. Y de hecho, comunidades como Cataluña, País Vasco, Andalucía, Navarra, Extrema, que hasta incluso tienen normativa específica que regula la creación de centros que son comunidad de aprendizaje. Y a nivel europeo, como os comentaba, desde el 2011, la Unión Europea ya da esas recomendaciones a los diferentes gobiernos para que lo implementen. Y Portugal, en su última ley de educación, que se publicó hace 5 años, planteaba que todos los centros de Portugal son centros comunidad de aprendizaje. Y el MEC también elaboró un documento donde implementaba el tema de comunidad, todas las estrategias de éxito educativo que has comentado. Lo que pasa es que esos documentos a veces pues, no llegan a los centros o son difíciles de asumir porque el proceso que han vivido tanto las compañeras de Monoval es un proceso donde la formación tiene que ser permanente, donde uno está aprendiendo y eso requiere un tiempo, requiere un esfuerzo, ¿no? Y a veces pues no... Yo por eso le iba a pensar, no tenéis contacto con ninguna escuela del CPEC en Cataluña, porque todo esto que estamos hablando yo ya hace más de 20 años que lo hacía. Nosotras formamos parte del grupo de investigación Acción del Proyecto Roma, donde nos reunimos mensualmente con docentes de toda España y con su creador, con Melero. Virtualmente, sí, virtualmente. Y respecto a lo que habéis dicho de los 3 años también en las asambleas, allí también en asambleas se hacía filosofía desde los 3 años. Mediante un cuento del cartero va a la casa de los 3 cerditos o a la de Rinchus d'Or o no sé qué, y las consecuencias de todo eso. Sí, no, en las asambleas sí que las utilizamos a partir de 3 años. Lo que no hacíamos en 3 años es empezar con la clase vacía o empezar la situación como de conocer un proyecto de investigación llega más tarde, porque en 3 años son otras necesidades, pero eso ya es a partir de 4, pero las asambleas sí son básicas también a partir de 3. Yo quería ratificar lo que acaba de decir Santi, de que aquí en Alicante Capital sí que hay algunos centros que han implementado actuaciones educativas de éxito. En concreto, el Colegio Público San Gabriel desde hace 7 cursos, tertulias, grupos interactivos, a los que, por ejemplo, tengo la inmensa suerte de acudir como voluntaria. Ayer, por ejemplo, estuve aquí en Alicante Capital y la mayor satisfacción que podemos tener los voluntarios es cuando los niños te despiden poco menos que con un aplauso y diciéndote que cuando vamos a volver los voluntarios, porque allí sí que vamos 5 voluntarios a cada aula, a través de una aplicación de WhatsApp nos vamos apuntando, que sí, que aunque el centro como tal no aparece en el listado, pero las actuaciones educativas de éxito donde se puede se hacen. Si no Gracias. tengo malos datos, aquí en Alicante Ciudad tenéis San Gabriel, Óscar Esplá, Monte Benacantil, Emilio Varela y el específico el Somni, que sí que alguna de esas actuaciones educativas de éxito sí que están implementando. En el Instituto María Norton también se está haciendo Y el Virgen del Remedio también está empezando ahora. A mí lo que me parece importantísimo es que todo el centro
una línea renovada por el paso. Eso es básico. Es una suerte. Es importantísimo que avisar el día 8, de verdad. Y de hecho, como comentabais antes, también es fundamental ese trabajo en red de los diferentes centros, tanto de la comunidad como a nivel nacional como europeo. Aquí todos los años, dentro de la propuesta de comunidades, hay un encuentro anual donde nos reunimos todos los centros de la Comunidad Valenciana, otro encuentro estatal y otro encuentro europeo. O sea que sí que a nivel de la propuesta de comunidades sí que existe mucho el trabajo en red. Además también existen seminarios. Ay, perdón, Ana le ha pedido la palabra. Sí, que supongo que también eso será una forma de asegurar, ¿no? Cuando este tipo de prácticas que parece que son prácticas de éxito, con evidencia, ¿no? De que es así, te preguntas, bueno, y si te jubilas mañana, te vas a dedicar a la política otra vez o tal, esto no se sustenta, porque yo creo que vemos que la realidad de los centros es que, bueno, pues a veces, ¿cómo asegurar que perdure una línea que se ha demostrado que es una línea de éxito? Y supongo que con el personal humano, pero el personal humano, has hablado de la estabilidad, has hablado un poco de la estabilidad, pero no es la realidad. Yo por eso lo que planteé, y fue lo primero que hice cuando cogí la dirección de mi centro, es incluirlo en el proyecto educativo del centro. Dentro de en el proyecto educativo del centro hay un aspecto que tú tratas cuáles son las señas de identidad de tu centro y qué tipo de educación quieres para tus alumnos. Eso cada año lo comprendes en la programación general anual y en el plan de actuación para la mejora. Si tú lees el plan de actuación para la mejora de mi centro, sería toda la implementación de las actuaciones educativas. Sí, pero lo que pasa es que si Portugal ahora está destacando, digamos, por esos resultados, no solamente es por el equipo humano del centro, que me parece fundamental, pero porque también hay una línea estatal, ¿no? que viene una línea política de que la educación sea eso es lo que da la impresión así como que falta un poquito, ¿no? Conseguir. Un poquito mucho. Ese es un pacto nacional por la educación, gobierno y gobierno. Bueno, el gobierno, yo te digo una cosa, yo cuando tengo la reunión con las familias y empecé hablando de cuando empezamos con el proyecto Roma, si tú te lees el preámbulo de la ley, te habla del proyecto de innovación y en todas las áreas, en todas, lenguaje, en la que tú te quieras coger, matemáticas, los alumnos tienen que investigar, tienen que manipular. Lo que pasa es la lectura que hacemos los docentes, que es muy fácil hacerlo con un libro que te dice lo que tienes que hacer, pero no pone eso, pone que las matemáticas tienes que enseñar más de una estrategia de enseñar a sumar, no vale solo con enseñar con la suma. Lo que pasa es que leemos lo que queremos. Entonces yo, vamos, les suelo hacer capturas de lo que dice la ley, porque sí que va a nuestro favor. Yo no creo que vaya tanto a favor de los libros. Lo que pasa es que es como leamos o interpretamos la ley. ¿Más preguntas? Sí. Mira, yo quería preguntaros, creo que Santi ha dicho que en tu colegio teníais bastante número de profesores interinos anualmente. ¿Eso ha cambiado o sigue igual? Ahora actualmente el 90% somos definitivos. Sí, plantilla definitiva. Y para los casos en los que, bueno, hay cursos además en los que se ponen enfermos varios profesores, da la casualidad, pues hay cursos fastidiosos que falta profesorado y tiene sustitutos. ¿Tenéis algún material preparado express para de alguna manera hacer un reciclaje rápido para el profesor que llega o profesora que nunca ha trabajado o ha enseñado en estos nuevos proyectos? Sí, ahí lo que hacemos, por ejemplo, que en nuestro centro la inscripción que se hace cada curso es muy diferente, creo que la de cualquier cole. Ahí no hay una inscripción fija que dice, si yo acabo segundo me voy a quinto, si acabo sexto me voy a tercero. Ahí cada mes de julio planteamos las necesidades. Por ejemplo, yo como pasar de 2 líneas a 3 líneas en primaria, cada año tengo una habilitada nueva. O sea que siempre me entró un profesor o profesora que nunca trabajó en el cole. Cuando empezó a producirse eso y sobre todo cuando había muchas plazas vacantes, lo que teníamos claro es que si habíamos pocos definitivos, no podíamos estar en el mismo nivel todos.
siempre dejabas uno fijo que conociera el proyecto educativo del centro y tutorizaba a sus compañeros. Y cada año lo que hacemos en el mes de septiembre, esa semana en la que todavía no hay niños, además de que, bueno, pues todo el tema de reuniones, formamos intensivamente con 20 horas a los nuevos docentes. Y siempre, imagínate, si es tutor de segundo y los otros dos tutores ya son definitivos, ese acompañamiento ya se lo dejamos a los tutores o al coordinador de ese ciclo. O sea que lo que tenemos claro es que un nivel o un ciclo nunca se va a quedar por docentes de nueva incorporación. Y los docentes definitivos siempre asumimos esos casos que en todos los colegios existen, aquellos alumnos que vienen por su necesidad educativa especial o por sus características propias, puede ocasionar más problemática, siempre asumimos definitivos en el colegio. En nuestro caso lo planteamos igual. En septiembre hacemos una formación para el poco profesorado nuevo que tenemos y luego hacemos un acompañamiento a lo largo también de todo el curso. Este año, por ejemplo, hemos podido funcionar con codocencia en todas las clases, de primero a sexto, de manera que siempre uno de los dos codocentes pues está formado y conoce el proyecto Roma y se queda asegurado que en esa clase pues, el proyecto Roma funcione con éxito. Última pregunta, porque creo que a las 9:30 ahora han adelantado la hora de cierre y creo que así es que última pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Ibas a hacerla? Sí, sí. Juan Luis. ¿Me has hecho una pregunta? No. Ah. Decías de acabar ya, ¿no? Ah, vale, pues ya. Bueno, pero si alguien tiene una pregunta con la que no se quiere ir a casa con ella, es el momento de hacerla y si no, pues nos vamos todos a casa. Bueno, tengo una palabra. Yo tengo solo una palabra que siempre me ha interesado y he procurado que se dé. La palabra descubrir. Descubrir. Porque el niño se dijo durante una época, aunque mucha gente le da igual, el niño es el constructor de su propio conocimiento. Y esa palabra descubrir es mágica. Es mágica. Y yo veo en vosotros mucha planificación y no sé si esa palabra está siempre en vuestra planificación. Nuestra planificación no es nuestra. Por mi lado, nuestra planificación no es nuestra, es de ellos. Por tanto, el descubrir es la base. Pero en esa planificación, aunque participen ellos... No participan. Es suya. Buena base. Vale, por ahí. Pero fíjate que aquí se ha dicho algo que desde el punto de vista... Pero nos encanta la palabra. Es muy importante. Es que yo siempre he tenido presente y he visto El verbo es mucha muy gente bonito. da las cosas hechas, incluso las planificaciones, aunque sean bonitas. No pretendemos que sea bonito. Vale. Una cuestión muy importante que ha comentado el doctor es que la construcción del conocimiento, hoy sabemos que la construcción del conocimiento es colectiva. Es decir, el conocimiento se construye en interacción con los iguales, con los compañeros, con los adultos, en una no solo cuando habla el profesor, sino que se produce más interacción cuanto más comunicación e interacción hay en el aula. Entonces eso es fundamental. Pero el descubrir esa está palabra como descubrir, para mí es descubrir. su interés.